Bendiciones a mis amados y amigos en Cristo, mi Señor Jesús. Bueno, vamos a retomar algo que quedó empezado en enero sobre la economía de Dios. Vamos a tener uno o dos capítulos más para refrescar porque es importante en estos tiempos complicados y difíciles en que el mundo va a entrar y que te estuve compartiendo desde el 2022 con fechas inclusive cuando empezaría esta oscuridad y que nos va a llevar hasta finales del año 28, en donde de esa oscuridad el Señor va a sacar luz a través de nuestro Cristo y el Espíritu Santo. No que no vayamos a tener dolores, aflicciones y vayan a haber necesidades, sí, las vamos a tener, igual que todo el mundo, nadie se va a salvar, pero de la mano de nuestro Señor vamos a poder pasar los tiempos complicados y difíciles, a tal punto que nosotros tendremos en nuestra boca las palabras del Señor que pueden sembrar esperanza, confianza y fe de que se puede avanzar. Ahora nos preguntaremos, ¿por qué siempre miramos personas que no son creyentes, hasta inclusive ateos, y que les va bien económicamente? ¿Cómo es posible que yo, siendo creyente, confiando en Dios, creyendo en Dios, yo no alcance esos niveles económicos que yo veo en otras personas? Bueno, eh, capítulos anteriores a este, que deberías de revisar por ahí de finales de diciembre, principios de enero, existen en la economía de Dios, existen normas o reglas o principios, como tú le quieras llamar, que hace que las finanzas abunden o por lo menos se mantengan para que no te haga falta nada. Por eso, cuando usted ve ahí en Mateo 6:33 que el Señor habla de que busquemos primero su reino y su justicia, y que todas esas cosas por las que siempre dedicamos nuestras oraciones, que es a pedir y pedir y pedirle a Dios, y sé que no hay a quien más pedirle sino a Él, pero Él quiere que nos movamos en una fe que funcione, la fe de reino. Y la fe de reino es completamente distinto a lo que muchas veces tu teología o tu doctrina te ha enseñado. Es confiar en lo que Él habla a nuestros oídos, que Él dice que va a hacer. Entonces, cuando nosotros nos movemos bajo la dirección de Cristo, de la palabra, del verbo, comenzamos a caminar por principios, por cosas que se convierten en hábitos, pero que nos llevan a un camino diferente en las finanzas de Dios. Y miramos cómo muchos de estos millonarios usan principios de Dios. Y es como si el dinero o las buenas finanzas los persiguiera. Y es porque leen los principios y les parece a esa gente que se deben de practicar para que les vaya bien. Y comienzan a tomarlos como hábitos de vida y comienza su vida financiera a cambiar. Claro, estoy hablando de personas que se mueven por principios de vida en su mundo financiero. No estoy hablando de lo que por torcidos o por negocios raros alcanzan dinero, que eso es un infierno poder tenerlos, ¿ya? Y conozco muy bien ese infierno. El Señor manda a sus hijos, a nosotros, a movernos por principios, pero como no lo hacemos, entonces pensamos que una oración va a cambiar un principio que está atado en toda la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Principios de Dios que hacen que las finanzas crezcan. Entonces, si ellos se dan cuenta que esos principios funcionan, inclusive sin ir a una congregación, sin declararse abiertamente creyentes,
¿Por qué nosotros los hijos no podemos hacer como, como norma de vida, como una regla de vida, convertirlo en un hábito? Las cosas que Dios habla, que Él dice, que quien hace eso, Él lo bendice. Entonces, es de colocar nuestros oídos muy atentos a las palabras que Dios dice respecto de lo que Él quiere hacer con uno. Por ejemplo, hay muchas partes en la Biblia que habla sobre esto, pero voy a tocar algunos importantes. Por ejemplo, hablando de el hombre más sabio y que más dinero hizo en toda la Biblia, Salomón, escribe en Proverbios 19, el versículo 17, dice, el que se apiada del pobre presta al Señor. Imagínate esta verdad tan impresionante. Si yo estoy mirando la calamidad del necesitado con el interés de que yo sea la mano de Dios que le da a esa persona en su necesidad, aunque yo no conozca esta práctica bíblica, el solo hecho de convertirme en la mano de Dios para el necesitado, para el huérfano, para el que no tiene cómo lograr finanzas o el que está en un mal momento por haber tomado malas decisiones. No solamente es suplirle al que ha caminado justamente. No, Dios nos coloca a ayudarle al necesitado. Y entonces dice que si nosotros tomamos eso como un hábito de vida, estar pendiente de ayudar a quien necesita, con un corazón abierto, no maquinando, yo lo voy a hacer para que Dios me dé, no, lo voy a hacer porque Dios me ha dado y yo puedo dar. Ese es el principio de un creyente. Muchas veces esta gente impía da sin pensar que Dios le va a dar. Simplemente son generosos y dan y dan y dan. Y dan a la gente que necesita. Entonces, Dios dice que las personas que se mueven bajo este principio de ser generosos en darle al que necesita, dice después de que empieza a hablar de que el que se apiade al pobre a Dios le presta, imagínate cómo pagará el Señor. Él no va a pagar como un hombre nos puede pagar un favor. Y dice, y Él lo recompensará por su buena obra. O sea, Dios está viendo la mano del que da y el que da con un corazón generoso a un necesitado. O podríamos decir de una manera más clara, un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, tomando de que si prestaras. Pero es más grande todavía porque el que da a un necesitado le está prestando dinero al Señor, le está prestando su actitud, su devoción, su bondad, su generosidad. Y dice que y el Señor mismo pagará la deuda con gran beneficio. O sea, son principios que si tú comienzas a practicar y tú me dirás, pero profeta, es que yo también estoy en necesidad. Bueno, es cuando tenés el momento de enseñar que lo que crees lo puedes hacer en fe. Yo sé que yo necesito, pero habrá alguien que necesita más que lo que yo estoy necesitando ahora. ¿Qué puedo yo darle a alguien de lo poco que yo tengo y te conviertes en la viuda dando? Cuando ella echó esas monedas ahí que sonaban, pues ya te expliqué en otras oportunidades que el arca era un cajón como con una corneta en cobre y entonces al echarlo sonaba. En capítulos anteriores, yo no sé cuándo te expliqué eso, pero así era. Cuando el Señor escuchó el sonido de esas tres blancas cayendo y vio todo lo que la gente rica echaba para que los viera, él se dio cuenta que ella estaba dando en su necesidad, pero con un corazón dadivoso. Y entonces ahí es donde el Señor mismo va a pagar y paga con un gran beneficio. O sea, esta, esta regla o este mandato, cuando lo conviertes en un hábito de dar al necesitado,
siempre que lo haces pensando en que Dios te da para dar, porque ese es el principio. No es el principio no es doy porque Dios dijo que si yo daba, me daba. Esa maquinación interior no es correcta. De lo que yo tengo voy a dar, porque si yo soy fiel en lo poco, Dios me va a dar en lo mucho también. El principio es de lo que Dios me ha dado, yo voy a dar. No te fijes si lo que vas a dar es tan poquito que no vale la pena. No, para ti o para el que lo va a recibir posiblemente sea mucho y para ti muy poquito, pero para Dios es un tesoro en la necesidad de aquel que tú estás dando. Por eso esta regla o este principio es de oro el que lo practica, porque puede ver en su vida, al continuarla, los resultados de beneficio que trae prestarle a Dios. ¡Wow, profeta, prestarle a Dios! Sí, lo dice aquí la Biblia. Cuando tú haces eso, le estás prestando al Señor y el Señor sabe pagar su deuda con gran beneficio. Esta regla es muy importante, no solo cuando ya tienes éxito, sino cuando apenas empiezas a caminar en tu propósito. ¿Cuánta gente no desea alcanzar en su camino finanzas para realizarse, pero solamente está enfocado en él y no participa en su vida de comunidad con los demás, el dar al necesitado? Y entonces las finanzas que necesita se apretan o no le llegan. No, es que en tu propósito de vida tú entiendas que una llave que abre las finanzas de Dios, porque son muy contrarias a las del mundo, que son bancos o préstamos, no, es que el Señor, por cuanto te conviertes en su mano para dar al necesitado, Él te abre puertas que ni siquiera has pensado, que ni siquiera estás pidiendo que te las abra porque no estás viéndolas ni pensando en ellas. Pero como sus ojos están sobre el que da de esa manera, se convierte en una llave muy fuerte porque la maneja directamente Dios a tu favor. Ah, ¿te gustó eso? Sí. El que da al necesitado hace que la llave de Dios que abre puertas para las finanzas la maneje Él directamente a tu favor. En la medida que tú siembras en el necesitado, Dios abre puertas, ventanas, garajes, para que tengas oportunidad de manejar finanzas. Ahora, si ya tienes una visión de lo que quieres hacer y has calificado que lo que quieres hacer te apasiona hacerlo, porque eso es lo más importante. Yo siempre digo a todas las personas, creyentes o no creyentes, si tú estás haciendo algo que no te quite el sueño porque llegue la luz para empezar a hacer el proyecto que estás teniendo y todos los días estás motivado, apasionado, tienes actitud, esperanza, tienes certeza de vencer, tú no estás apasionado para hacer lo que piensas hacer. Y en la medida que tú te metas en lo que no hay pasión por lo que tú haces, no vas a tener motivación, no te vas a crear expectativas de avance y menos de tener metas, no las vas a ver. Y de alcanzar el éxito, bueno, eso es un sueño, un deseo que se ir para el cementerio contigo. Porque sabes que no tienes la actitud suficiente para poder avanzar, para ser constante en tus esfuerzos y sacrificios. Porque siempre el que quiere alcanzar una meta que le apasiona, sabe que solamente él va a tener esa pasión y él va a hacer los esfuerzos y los sacrificios que tenga que hacer para poder vencer, dispuesto a vencer obstáculos que se presentan como en todas las personas que alcanzan el éxito. ¿Por qué razón la gente no alcanza el éxito teniendo pereza para trabajar o planificando y desarrollando cómo va a ser su meta? En tocar puertas, a ver, y prueba aquí, prueba acá, pero todo enfocado en lo que le apasiona hacer.
Porque si a usted no le apasiona hacer una cosa y está gastando su tiempo, su energía y su fuerza solamente a pasancheque, yo le llamo pasancheque porque ellos creen que es un bendito que cada viernes o cada 15 días usted recibe el cheque para pagar sus necesidades solamente. Usted no tiene metas. Yo lamento decirle, usted está conforme con vivir, pagar la renta y comer, pero otro tipo de vida usted no mira. No, yo estoy hablando para personas que quieren cambiar su mundo financiero y explicarles que Dios tiene principios que si los conviertes en hábitos vas a vencer. Porque esos son los que te disponen a vencer obstáculos, los que se pueden presentar como en todas las personas que tienen carreras para alcanzar el éxito. Y si ya tú estás definido y ya confirmaste con Dios, ya Él por los intentos que has hecho, te motiva, te da esperanzas. ¿Ah? Ves que te vuelves osado, atrevido en lo que Dios te está hablando para hacer, porque la fe es la obra. La obra de la fe no es solamente creer y quedarse ahí quieto, no. Es creer viendo que lo puedes hacer. Ese es el principio de la fe. Si tú no puedes creer viendo, convencido, con la certeza de que lo vas a alcanzar, ni te muevas, ni te muevas, vas a fracasar. Porque la fe tiene que obrar en lo que tú crees. ¿Ya? Entonces, cuando tú puedes ver por lo que crees y que estás involucrado con Dios para que Él te esperance siempre, te motive, te dé esperanzas, tú vas a hacer algo en tu vida. Pues estás enfocado, definido y sabes qué es lo que deseas hacer. Recuerda, partimos de el principio de ser dadivoso. Pero ahora en la carrera porque se abren las puertas para tener el mundo financiero, pero no para que lo malgastes, sino para que lo hagas en lo que tú sabes hacer. Porque cantidad de casos de gente que recibe de herencia millones o buenos capitales o buenas empresas y las pierden o las dejan morir por la única y sencilla razón de que a ellos no les apasionaba lo que a sus padres sí, por lo cual ellos lograron establecer una meta con propósito y finanzas con la que se crió toda la familia y con la que posiblemente hoy la familia vive económicamente a otro nivel. Pero una vez que los hijos que no tienen motivación por hacer eso, lo toman, si no lo tienen, se va a perder. ¿Por qué? Porque no hay esa concentración física y mental puesta en ese objetivo que le apasionó a sus padres, pero a ellos no. Por eso es tan importante que nuestro creer tenga sabiduría. Y ya te he explicado que la sabiduría es la diferencia entre lo que Dios dice que debemos hacer y lo que estamos haciendo. Cuando tú encuentras la diferencia y la practicas, te haces sabio. Y esa diferencia en el mundo de las finanzas es ser objetivo con lo que a ti te gusta hacer. Siempre que tú tomes el camino del continuismo, de hacer lo que mis padres hacían, aunque a ellos les fue bien, pero a mí no me motiva, a mí no me queda expectativas, no tengo esperanzas, me da pereza hacer eso, pues tú estás reyertando lo que a ellos les fue bien porque no está en tu corazón. Tú tienes que meterte con Dios para que te muestre tu objetivo de vida, para que no se pierda lo más valioso, tu tesoro más grande, tu tiempo. Porque cada día que pasa es cada día que se muere una visión con propósito. O te estanca y se pasa el tiempo. Por eso es que el principio de la economía de Dios se traduce en vivir por hábitos de vida próspera,
hábitos de vida en donde Dios llena todas las cosas, en donde aprendemos que nuestra meta de vida tiene que tener un fin cuyo propósito no sea solamente para beneficio nuestro, sino de los demás, pero que en el beneficio propio estemos enamorados, apasionados por lo que nosotros hacemos, para poder que las expectativas no las esfuercen, ellas brotan solas. Las esperanzas vienen todos los días, los caminos se abren. ¿Por qué razón? Porque Dios enviará las ayudas que tú necesitas, esos contactos divinos para salir adelante. Pero si no, vas a quedar de lado, porque todo te va a distraer, porque no es eso lo que a ti te gusta. Tú tienes que estar enfocado en lo que a ti te gusta, en lo que tienes habilidad, en donde tu don se manifiesta y tú puedes ver resultados. Si tú ves resultados en algo que tú haces, eso te tiene que apasionar, eso te crea expectativas, eso te enseña que puedes avanzar y estás soñando en conquistar cosas con esa habilidad y con ese don. Si no, vas a estar fijando tus ojos en todas las distracciones que te van a apartar de tu camino y que no tienen nada que ver con tu camino. Por eso el que encuentra un objetivo de vida tiene que saber que las distracciones quedan de lado porque vendrán sacrificios para poder alcanzar y que todo lo que no tenga que ver con lo que tú quieres lograr debe de ser eliminado, porque es la única manera de lograr resultados reales. Es un momento tan precioso cuando una persona encuentra su objetivo, porque lo primero que aprende a decir delante de las cosas que lo distraen o le eliminan su tiempo fructífero es aprender a decir no cuando hay que decir no y decir sí cuando hay que decirlo sí. Porque se afirma en todos los caminos que tienen que ver con lo que él está buscando. Porque muchas cosas las que antes decías sí y colocabas todas tus finanzas posibles y ayuda y hasta arriesgando bienes de capital, si los tenías para alcanzar esa supuesta meta, se van a perder. Tienes que enfocarte en las cosas y aprender a decir sí y no. Son las primeras posiciones de una persona que quiere avanzar en su meta, en su propósito. Es tenerse confianza de reyertar todo lo tóxico y todo lo que es de carga. Porque él solamente se va a sujetar, a llevar con él el peso de su visión, de su camino, de su propósito, de alcanzar la meta. Se enfoca en lo que tiene que alcanzar. Entonces, muchas de las cosas que antes decía así, que te robaban tiempo, dinero y espacio, te distraían, ahora comienzas a decir que no. Eran valiosas en un momento, pero ahora sabes para dónde vas. Entonces ya no las quieres, ya las rechazas. ¿Por qué? Porque ahora te das cuenta que tu motivación y claridad te gritan tu pasión. La pasión es tan importante en alguien que quiere alcanzar una meta en finanzas con Dios, porque si tú no estás enfocado vas a cambiar de dirección a toda hora, buscando a ver si por aquí es y por aquí es y por acá no. No. El que tiene pasión por hacer algo y pide la ayuda de Dios, Él lo ayuda a enfocarse, a que esté en el camino correcto de tu propósito. ¿Por qué? Porque Dios lo que va a hacer es crearte expectativas, esperanza, confianza de ayuda. Y te vuelves sagaz, arriesgado y decidido al todo. Decidido al todo. El que es capaz de soltar todo peso que le impide caminar hacia la cima. Y muchas veces son personas, distracciones, deportes, cosas que antes te quitaban tiempo, películas, mucho tiempo en internet, apartado de los principios de Dios. El que tiene hambre por las cosas también tendrá hambre porque Dios le enseña un principio que cree un hábito que le ayude a caminar en su propósito. Eso es muy importante.
Las finanzas con Dios se logran cuando se busca que el reino de Dios se implante en nuestras vidas. Aprender a tener una fe real, que se pueda volver plasmática, que tú puedas ver los resultados de lo que tú crees porque estás practicando lo que Dios dice. Esa es la finalidad. Las finanzas de Dios no se consiguen orando 4 y 5 horas, ayunando 8 y 10 días para ver si le torcemos la mano a Dios. No. Las finanzas de Dios se consiguen con los propósitos que Él habla, que Él dice que debemos hacer. Allí es donde se alcanzan las cosas. Así que si tú no tienes pasión por lo que estás haciendo, yo ya sé que tú no sabes por qué camino vas. Y menos que te das cuenta de cuál es tu meta de vida y el propósito por el cual naciste. Y sé que no tienes un fin donde ves abundancia, ¿no? Vives el día a día con la necesidad de cada día. Bueno, mis amados, esta ha sido la enseñanza para el día de hoy. Espero que la puedas aplicar y que nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu te quiten las vendas de ver una vida difícil e imposible porque toda la vida he estado en pobreza o en necesidad, ¿no? La mayoría de la gente millonaria empezó en cero. ¿Qué fue lo que los motivó? Tener pasión por hacer algo. Si tú tienes pasión por hacer algo, tú encontraste el camino al éxito. Examina qué es lo que te apasiona hacer y ahí está tu montaña, ahí está tu cúspide. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, que nos inspira para poder hablar de estas palabras y que son testimonio de vida en mi vida y en mi familia. Te doy gracias, Señor. Amén y amén.